No se olviden que cuando comenzó a predicar, él decía, el reino de los cielos es equivalente a decir, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Arrepentíos y creed en la buena noticia, creed en el Evangelio. Claro que cuando se predica el Evangelio, se acerca la oportunidad de salvación para el hombre y por la mujer. Lo predica un hombre, un niño, una mujer, un hombre. A esa persona que recibe el Evangelio, se le acerca el reino del cielo, que es sinónimo en decir el reino de los cielos. Gloria al nombre del Señor. Se acerca porque la persona, además de oír, tiene que aceptar. Si no lo acepta y oye, pues se acercó, solamente estuvo cerquita, pero no lo recibió, por lo tanto se perdió. Vamos a la pregunta que sigue. cuestionaban? ¿Qué le cuestionaban? Respuesta, que había entrado en casa de los gentiles y había entrado y comido con ellos. Si Jesús entró bautizando a aquellos con el Espíritu Santo, como el día de Pentecostés, ¿quién era Pedro para impedir el bautismo en agua? ¿Y quién era Pedro para decir que no? Porque no fue Pedro el que bautizó, y no es el hombre el que bautiza. Cuando pone la mano sobre un hermano y recibe la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo, que es hablar en lengua, usted puede ser el canal, usted puede ser el instrumento, pero el que bautiza, no nos olvidemos que es Jesucristo el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. El bautismo con el Espíritu Santo trae evidencia notable en la vida del que recibe el bautismo con el Espíritu Santo. Ya es una persona que ora, tiene temor de Dios, ya sabe discernir entre el bien y el mal, comienza a leer la Biblia y trata de agradar a Dios en todo. Esa es una evidencia de que ya el Espíritu Santo no solamente está en él, como aquel que aceptó a Cristo como el Salvador, sino que también fue lleno o fue bautizado con el Espíritu Santo. Seguimos. Dios bendiga. Pregunta número 15. ¿Qué hizo Pedro ante el ataque de los judíos en Jerusalén? Respuesta. Le contó el testimonio que tenía. Hechos capítulo 11, versículo 2 al 16. Es muy importante tener testimonio en sí mismo y tener testimonio de la revelación de Dios. Cuando usted hace algo y tiene el testimonio de que Dios se lo reveló, que Dios se lo mostró, que Dios se lo dijo, Dios te va a respaldar. Tú no vas a regresar ni vas a estar avergonzado, sino que el mismo testimonio de Dios a tu vida pondrá evidencia de que Dios está. Y cuando Dios está, calla la boca a todos. Cuando Dios está, quita los obstáculos, a menos que alguien sea terco o terca para no creer. Pero si son de Dios, tan pronto la evidencia se da y el Espíritu Santo trata en los corazones, acepta la palabra de Dios, la evidencia de Dios, aunque esa evidencia arrastre muchas posiciones o precondiciones que tenía el hombre. Adelante con la siguiente pregunta. Si tienen preguntas fuera de la pregunta desarrollada, pues estamos a la orden. Me bendiga.
¿Cuál fue la reacción de los cristianos judíos al escuchar el testimonio de Pedro? Respuesta: glorificaron a Dios. Hechos 11, 1 al 8. Quiere decir que los hermanos que estaban en Jerusalén, al tener la evidencia y el testimonio de Pedro, se regocijaron, se contentaron por la gracia de Dios manifiesta a favor de los judíos, de los gentiles. Es necesario que cuando alguien se convierta, usted se goce, se alegre que esa persona se convirtió al Señor y se entregó al Señor. De esa manera usted se une a los ángeles, porque la Biblia dice que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Así que no pensemos que la salvación solo es para mí y la salvación solamente es para el grupo que está en el templo. La salvación es para todos los que la quieran aceptar y luego entren a disfrutarla con gozo y alegría. Bien, seguimos. La pregunta 17. La pregunta 17. ¿Qué ocurrió como actividad de los esparcidos? ¿Cómo? La pregunta, ¿cómo dice? ¿Qué ocurrió como actividad de los esparcidos? Respuesta: los de Chipre, Cirene, hablaron el evangelio del Señor Jesús a los gentiles. Mire, en una condición de persecución, en una situación de acoso, en una condición de amedrentamiento, lo más fácil es que un cristiano carnal, que sí los hubo y lo hay, cierra su boca, porque él tiene temor de perder la vida o perder su libertad. Pero estos cristianos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo les dio libertad. Y ellos sentían libertad y deseo de cumplir el mandato de Cristo. Iban andando, lo de Cirene, lo de Chipre, que llegaban a sus lugares, predicaban el Evangelio. Es decir, que es una actitud, aleluya, manifiesta en el creyente que debemos hablar de Cristo, que debemos testificar de Cristo. Gloria al nombre del Señor. A los que no permitan escucharnos, y si no nos escuchan, pues seguimos adelante con la perla de la salvación, no echándosela a los cerdos, sino a aquellos que sí tienen hambre. Porque sí, en la Biblia hay muchos casos de personas que tenían hambre y necesidad de que le hablaran la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor para siempre. Hay un testimonio de un policía o un miembro del ejército que no quería hablar, dice el hermano Becerra, que no quería que hablaran nada de la Biblia. Y él era el que estaba en la sala de guardia y entonces tenía que llamar a un soldado y le dijo: Isaías, Isaías. El hombre dijo: te dije que no hable de Dios, pero ese es el nombre de él. Yo tengo que llamarlo por su nombre. Isaías. Quiere decir que ese que se oponía, él conocía la Biblia porque llamó al hombre Isaías
y se molestó, pero no lo pudo callar porque tenía que llamarlo Isaías, ese era su nombre. Pero luego vino otro jefe, otro capitán, y le dijo: venme a buscar. Y mientras me lleva el trabajo, le dijo a alguien: háblame de Dios. Y decía: háblale a toda la tropa de Dios para que se enderecen estos policías. Entonces, hay gente que ama el escuchar la palabra de Dios, que quiere la palabra de Dios, pero hay otros que la rechazan. Y no nos debemos escandalizar. No todos son de Dios, ni todos quieren escuchar la palabra de Dios. No todos están predestinados para salvación, pero hay un gran porcentaje, y le llamamos el remanente de Dios, que sí le gusta escuchar la palabra de Dios. La pregunta que sigue. Dios bendiga, hermano. Pregunta 18. ¿Cuál fue el resultado de la predicación a los gentiles? Respuesta: estas creyeron y se convirtieron al Señor. El resultado de la predicación a los gentiles es que los gentiles creyeron la palabra del Señor. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Tenemos que predicar, no tener el concepto de que la gente son dura, rechazan el evangelio si tú no les predicas. Hay personas a quien usted le predica y les dicen: eso está en la Biblia. Entonces usted se lo puede mostrar que está en la Biblia. Tenemos que predicar, porque si no se le anuncia a la persona, él se puede perder, pero Dios demandará de ti y de mí, gloria al nombre del Señor, por no predicar. Y usted nota que ahora el énfasis está en predicar a Cristo, anunciar a Cristo, anunciar la salvación, y que la gente tenga la oportunidad de arrepentirse y cambiar sus vidas, o endurecerse como lo hizo Faraón y perder su salvación. Adelante. Pregunta 19. ¿A quién enviaron? A Bernabé a supervisar lo que pasaba en Chipre y Cirene. Cuando ya se iba difundiendo el evangelio entre los gentiles, mandaron a Bernabé. ¿Y a quién? ¿Ah? No, Cirene era un lugar. ¿A quién enviaron? A Bernabé. ¿Y a quién? Dice la pregunta. Enviaron a... Léalo pues de nuevo. Solamente sale Bernabé a supervisar lo que pasaba en Chipre y Cirene. Ok. Chipre y Cirene eran dos lugares. Entonces enviaron a supervisar. ¿Qué significa esto? Uno que mira desde arriba y examina. Hay que examinarlo todo. Y enviaron a Bernabé, un varón bueno, estudiamos aquí, que era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, para que él verificara si esa gente en verdad habían recibido el verdadero evangelio, o si esa gente tenían una confusión. Y cuando Bernabé fue, se dio cuenta que eran convertidos, que la gracia de Dios estaba sobre esa gente, y era testimonio de la extensión de la iglesia de Cristo y el crecimiento en medio de los gentiles. Seguimos.
La pregunta que sí. Pregunta 20. ¿Qué cualidades tenía Bernabé? Era varón bueno, lleno del Espíritu Santo de fe. Hay personas que se convierten y todavía tienen muchas cosas del mundo. No quieren perdonar de todo corazón, no quieren olvidar, pero aquí hay unas cualidades de este siervo de Dios llamado Bernabé, que yo estoy seguro que antes de conocer a Cristo no la tenía. Dice, era varón bueno. Era bueno. No lo digo yo, es el Espíritu Santo que está diciendo que era bueno. No era malo. Era un hombre bueno. Y bueno, solamente puede ser una persona que tenga al bueno, que tenga a Dios y esté en comunión con Dios. Por hecho va a manifestar la bondad. Era bueno. Y lo otro, dice que era lleno del Espíritu Santo. Si es lleno del Espíritu Santo, va a tener piedad, temor de Dios, bondad, misericordia y todo ese fruto del Espíritu Santo que está en Gálatas 1, 21, 22, serán manifiesto el fruto del Espíritu Santo. Entonces era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Ese trío de cualidades en el creyente lo hace invencible, lo hace indestructible en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, cuando los hermanos envían para verificar, supervisar, examinar la doctrina, la adoración de aquellos hermanos de Cirene, no buscaron a cualquiera, no buscaron a un neófito, no buscaron a uno que estaba en penumbra, medio ignorante de la doctrina y la enseñanza de Cristo. Buscaron un hombre con testimonio que era parte de los diáconos, lleno de fe, lleno de bondad y lleno del Espíritu Santo. Eso es importante. Aleluya. Vamos a la 21. ¿A quién buscó Bernabé en Tarso? A Saulo y lo trajo a Antioquía. Ok. Es importante conocer que Saulo de Tarso se había convertido en un azote para la iglesia. Hablar de Saulo de Tarso era incurrir en gloria al nombre del Señor, en una posición de infundir temor a la iglesia. La iglesia le tenía temor, había terror, maldad en Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un hombre judío muy preparado, pero Saulo de Tarso tenía el asunto del prejuicio religioso. Él era un fariseo, él era un legalista muy apegado a la ley y él defendía la religión judía para los judíos. Así que Saulo de Tarso tenía conocimiento de la religión, pero no tenía revelación. No tenía la revelación de Jesucristo acerca del misterio de la iglesia que sería compuesta de gentiles y de judíos. No. Por lo tanto, hizo todo su esfuerzo en destruir el grupo de los cristianos. Perseguía, arrastraba, encarcelaba y mataba. Ese era Saulo de Tarso,
que cuando se convirtió, todo el mundo le tenía miedo y que yo soy hermano. Hermano, ¿quién te va a creer que tú eres hermano? Tenían temor de él. Algunos llegaron a pensar, se está haciendo el hermano para ver dónde nos congregamos y luego nos va a atacar. No lo recibían. Pero mire al Bernabé. Bernabé era un hombre bueno. Bernabé supo de la conversión de Pablo y lo buscó en Tarso. Pablo era de Tarso y lo llevó, por eso se dice Saulo de Tarso. Gloria al nombre del Señor. Y hoy le dirían a usted fulano de Chorrera. Saulo de Tarso lo buscó donde estaba, porque ¿cómo iba a entrar en la iglesia? ¿Cómo lo iban a recibir los apóstoles? ¿Cómo? Si él era asesino, si era perseguidor. Bueno, vamos a seguir con la pregunta a continuación. Gloria a Dios. ¿Qué dijo el profeta Agabo? Respuesta: daba a entender por el Espíritu que viene una gran hambre. Bueno, Pablo, Saulo de Tarso, que es el nombre hebreo de la tribu de Benjamín, de donde es Netanyahu, es de la tribu de Benjamín, recibe el nombre griego que es Saulo, que es Pablo. La pregunta que leyó la hermana dice que, ¿qué leyó? Jennifer, léela de nuevo. ¿Qué dijo el profeta Agabo? Daba a entender por el Espíritu que viene una gran hambre. Agabo era un verdadero profeta. No eran los profetas carnales que inventan profecías y hacen que la gente tropiece creyendo su profecía. Profecía de hombre y profecía inventadas. Agabo era un genuino profeta de Dios que dentro de aquello calificativo como genuino era un hombre que oraba, que vivía en santidad, había recibido el Espíritu Santo y se mantenía en comunión con Dios. Así que era un vaso por el cual el Espíritu Santo fluía y tenía el ministerio y el don ministerial, no, el don espiritual de ser un profeta. Hablando del profeta, ahí está el profeta que como Agabo en ese momento era un profeta inspirado, un profeta que recibía el rema de Dios, que recibía la revelación de Dios, y por medio de esa inspiración, de esa revelación de Dios, él anunciaba lo que el Espíritu Santo le revelaba a su espíritu, y era profecía verídica, porque venía de parte de Dios. Pero hay otra clase de profeta que lo puede tener la misma persona, sea hombre o mujer. Es el que profetiza, es el que predica la palabra o el que enseña la palabra. Es un profeta, porque está hablando la palabra. Gloria al nombre del Señor. No el rema que le vino la revelación, pero sí la revelación que tiene escrita. Cuando usted la repite y la habla, usted es un profeta. Gloria al nombre del Señor. No para entrar en el desorden de que te doy una profecía, que recibe esto, no. Usted es un profeta que se guía exactamente por la palabra escrita. Por ejemplo, yo predico y digo, Cristo viene pronto. ¿Qué soy? Yo le estoy hablando de una profecía. Yo soy profeta en ese sentido del conocimiento de la palabra. Y yo le digo a otra persona, si te convierte, Cristo perdona tus pecados y te salva. Lo que le estoy anunciando es una profecía.
Si te convierte, cuando se convierta. Cristo perdonará tu pecado cuando se lo perdone. Y luego te salvará. Todo en el futuro. Esa es una profecía. Y así hay muchos sinnúmeros de emisiones proféticas que nosotros damos y que todos lo somos por el hecho de predicar como discípulos a Cristo. Pero el profeta inspirado es el que recibe el rema, y de eso no son todos. No todos profetizan, no todos tienen dones de sanidades, no todos tienen don de milagros, no todos tienen don de fe, no todos interpretan lenguas, no todos tienen género de lengua. Dios es el que reparte como Él quiere los dones. Según usted pida, Dios te da, y según te consagre, Dios te da. Gloria al nombre del Señor, los dones. Lo que sí quiero decir, que entre nosotros no hay nadie que no tenga talento de Dios. No hay nadie que no tenga talento de Dios. Porque una persona que tiene talento sabe qué hacer y cómo hacer. Hay gente en el mundo que tienen talento. Algunos tienen talento para hacer un cayuco, tienen talento para redactar, tienen talento para dirigir, tienen talento como oradores, tienen talento como cantantes, tienen talento como administradores, pero cuando vienen del mundo, ese talento que tuvieron allá o esa capacidad para hacer algo, se las dio Dios. No hay nada que el hombre tenga que Dios no se lo ha dado. Pero cuando llegan a Cristo, entonces usan ese talento para el servicio de la iglesia, para el servicio del Señor, y ese talento entonces es santificado. Por eso se habla de los líderes que se hacen y que nacen. Hay quienes son líderes innatos. Usted lo ve desde chico, todos van detrás de ellos y obedecen la dirección de ellos. Ese es un líder innato. Gloria al nombre del Señor, así nació. Pero hay otros líderes que tienen que ir al instituto, que tienen que venir a la escuela dominical, tienen que recibir prédica, y entonces ese líder se prepara y está para ser idóneo. Seguimos. Dice, ¿qué hicieron los hermanos ante esta profecía? Respuesta, cada cual conforme a lo que tenían, enviaron ayudas de los hermanos de Judea por medio de Bernabé y Pablo. Quiere decir que los hermanos sabían de la reputación, la condición profética de Agabo, y los hermanos creyeron la profecía de Agabo, la recibieron con todo el corazón, y la señal de que sí habían aceptado la profecía es que comenzaron a actuar. ¿Qué es lo que hacían? Cada cual según lo que podía, aportaba, daba, suplía para llevarle a los hermanos pobres en Jerusalén. Nadie dio de lo que no tenía, ni nadie dio para quedarse sin nada. Hay quienes dan y después están pidiendo. Hay quienes dan y después tienen necesidad. Siempre tenemos que dar de lo que podemos para que luego no nos falte a nosotros o a nosotras. Pues dice la Biblia que dieron según lo que se necesitaba, lo que podían. Si yo puedo dar, yo doy. Gloria al nombre del Señor. Si aquel puede dar más, que dé más. Y todo eso lo reunieron y lo mandaron con Bernabé y Pablo.
porque a veces usted manda una encomienda y si no son creyentes, se la comen en el camino, la desvían, la rasguñan, porque no son creyentes. Así que los hermanos estaban seguros que esa donación iba a los hermanos pobres de Jerusalén por medio de Bernabé y Pablo. Amén. Seguimos. Se acabaron. Pero de esto les traigo el examen completito el día próximo. ¿Hay alguna pregunta? En la próxima clase vamos a abordar el capítulo 12. El capítulo 12 de Hechos. Gloria al nombre del Señor. ¿Hay alguien que vino por primera vez y quisiera aceptar a Cristo? No hay nadie, mi esposa. Creo que está abierta. ¿Ah? Aleluya, gloria a Dios. Vamos a pedir a los hermanos pasen a recibir las ofrendas y los diezmos y recordarles que el sábado predica el pastor en La Colorada. Si alguno desea ir, no sé si Carlos, si hay suficientes hermanos que vayan, se puede buscar un bus de 15 pasajeros. Si no están los 15 pasajeros, no se puede ir, no se puede llevar un bus con 5 hermanos ni con 3 hermanos. Tienen que estar más o menos 15 hermanos para poder ir a apoyar la campaña donde va a predicar el pastor Julián Guay. Te alabamos, Señor, te glorificamos.